Buen día, profesor. El día de hoy vamos a hablarle sobre el tema elegido, el cual es cuantificación de analitos por el método de ELISA. Ok, respecto al artículo seleccionado, nosotras elegimos que el cual es fumonicinas en muestra de harina de maíz, comparación de un método comercial rápido de ensayo inmunoenzimático, ELISA, con el método de cromatografía líquida de alta resolución, el HPLC, de referencia para la detección y cuantificación. Ok, ¿qué es el método de ELISA? Bueno, para empezar, las fumonicinas, también se les llama FBs, son una familia de micotoxinas que contaminan el maíz y derivados. Son producidas principalmente por Fusarium. Están catalogadas por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como posibles carcinógenos humanos en vista de que estarían relacionadas con una alta incidencia del cáncer esofágico. Esto ocurre como, por decir, en ciertas regiones donde la dieta es a base de maíz, ¿verdad? Y en este trabajo, pues se propuso utilizar el método ELISA para detectar las FBs totales en harina de maíz y comparar los resultados con el método de referencia del HPLC. Sin embargo, nosotros vamos a hacer como énfasis en la parte del análisis con ELISA. Este método, por lo general, es muy rápido, es más sencillo y es competitivo. No requiere el uso de columnas de purificación SPE y los kits son portátiles y son fáciles de usar. Sin embargo, tiene cierto problema. El problema de esta metodología es que tiende a sobreestimar el contenido de fumonicinas, particularmente en las muestras más contaminadas comparadas con las del HPLC. Esta sobreestimación podría deberse a la reactividad cruzada de los anticuerpos con otros compuestos de estructura similar presente en los extractos no detectados por otras metodologías, o bien a diferencias en la preparación previa de las muestras con respecto a los métodos citados. Previo a la ELISA se extraen las toxinas con solventes y no se utilizan columnas de purificación SPE, como dije anteriormente. Por tal motivo, se recomienda confirmar los resultados de ELISA por el HPLC, como por más seguridad. Bueno, con respecto a la ELISA y lo que este equipo utiliza, desde los tubos de cristal de los orígenes hasta actuales microplacas de 96 pocillos de plástico, que estas se utilizan para aumentar su capacidad de absorción de moléculas y con fondos de pocillo ópticamente claros que van a permitir realizar medidas de densidad óptica en instrumentos específicos como los espectrofotómetros de lectura de placas que han recibido el nombre de lectores ELISA. Actualmente se están desarrollando dispositivos de mayor capacidad, por ejemplo, con microplacas que van desde los 384 a los 1536 pocillos, adecuados para los sistemas de screening masivo de los sistemas robotizados. Los lectores ELISA son espectrofotómetros capaces de realizar lecturas seriadas de cada uno de los pocillos de la placa ELISA. A diferencia de un espectrofotómetro convencional, que tiene la capacidad de leer todas las longitudes de onda del ultravioleta y el visible de manera continua, los lectores ELISA disponen de sistemas de filtros que solo permiten la lectura de una o de pocas longitudes de onda, que son las correspondientes con las necesarias para poder determinar la densidad óptica de los cromógenos más comúnmente utilizados. Ok, bueno, con respecto al objetivo del ensayo, su objetivo general sería básicamente determinar los niveles de fumonicinas en muestras de harina de maíz envasadas y no envasadas que se encuentran a la venta para consumo humano en supermercados y almacenes. Esto con el fin de determinar la incidencia natural de fumonicinas en la harina de maíz. Bueno, como objetivos específicos, primero que
todo tendríamos que determinar los niveles de fumolicinas utilizando un kit comercial basado en el método inmunoquímico ELISA como método de screening. Y otro sería comparar los datos obtenidos por ELISA de algunas muestras con datos obtenidos por un método basado en cromatografía líquida de alta resolución, es decir, en HPLC. Bueno, respecto al fenómeno físico-químico, esto es súper importante para detectar las FBs en alimentos, para lo cual se desarrollan pues metodologías, ¿verdad? Buscando sensibilidad, selectividad y rapidez. Para desarrollar los protocolos correspondientes, pues también tenemos que tener presente estas características de físico-químicas, ¿verdad? Las FBs, por su estructura química, son compuestos polares, por lo que se entiende que son solubles en solventes polares, por ejemplo, como el agua y el metanol, y insolubles en no solventes pues, no polares. Son muy estables en mezclas acetonitrilo-agua, pueden mantenerse perfectamente por espacio de 6 meses a 25 grados Celsius en esta solución. Y pues en vista de que no presentan ningún cromóforo ni grupos fluorescentes, o sea que no absorben rayos ultravioletas, ni son visibles ni fluorescen, pues la mayoría de los métodos analíticos utilizan derivación para conseguir compuestos derivados detectables en fluorescentes. Ok, respecto a las reacciones involucradas, bueno, primero que todo se mezclan una porción del extracto de la muestra y una porción de la fumonicina enzima, que se conoce como conjugado o fumonicina marcada, y generalmente la enzima va a ser la peroxidasa. Posteriormente se añade la mezcla preparada antes a los pocillos recubiertos de anticuerpos específicos antifumonicina. Fumonicina proveniente de la muestra lo que hace es que compite con la fumonicina conjugada por los sitios de unión de los anticuerpos específicos. Como siguiente, lo que sería es que se lava para eliminar la fumonicina libre, es decir, la no unida al anticuerpo. Luego se añade el sustrato de la enzima y se va a desarrollar un color azul. La intensidad del color va a ser inversamente proporcional a la concentración de fumonicina en la muestra o el estándar. Finalmente, se añade una solución stop para detener la reacción enzimática. Y la intensidad del color de la solución en los pocillos de microtitulación se mide ópticamente usando un lector de lisa con un filtro de absorbancia de 450 nanómetros. Bueno, ahora respecto al tratamiento del analito en ELISA, bueno, esto es un procedimiento en sí. Primeramente, se miden 2 mililitros del conjugado por tira que se dispusieron en un tubo cerrado. Del conjugado se dispensaron 2 microlitros en cada pocilla de dilución del kit. Ahora, posteriormente, a continuación, con una micropipeta se agregan 100 microlitros de cada patrón y cada muestra dentro de los pocillos de dilución que contenía el conjugado. Se transfirieron 100 microlitros del contenido de cada pocillo de dilución a su correspondiente pocillo recubierto, pero ahora con anticuerpos. Y esto se incubó a temperatura ambiente durante 10 minutos. Después de esas partes que se hacen, se efectúa el lavado en forma automatizada con agua destilada 5 veces. Entonces se eliminó el resto del agua residual. Esto se hace como golpeando ligeramente las tiras de los pocillos sobre el papel de filtro y se dispuso pues en un tubo con tapa la cantidad necesaria del sustrato, que es 1 mililitro por tira. Y de este se dispensaron 100 microlitros en cada pocillo recubierto. El color cambió al azul, como se ve acá, y se incubó a temperatura ambiente ahora por 5 minutos, antes había sido por 10, ahora es por 5, y se dispuso en un tubo con tapa también de solución, pero ahora stop, a razón de 1 mililitro por tira. Y a continuación se dispensaron 100 microlitros de dicha solución a cada pocillo de la tira. El color cambió de azul a amarillo, como lo podemos ver en la fase 5 y 6. Y por último, se leyeron las concentraciones utilizando el lector de lisa.
Bueno, con respecto a las condiciones del equipo, se usó el kit comercial de ELISA competitivo directo para la determinación cuantitativa de fumonicinas totales. El rango de cuantificación del método es de 250 a 5000 partes por billón, expresado en partes por millón, que iría de 0,25 a 5 partes por millón. Para cuantificar muestras con niveles mayores de 5000 partes por billón, deben diluirse los extractos, de manera que la medición se encuentre en el rango de cuantificación. El límite de detección es de 200 partes por billón y el límite de cuantificación sería de 250 partes por billón, descrito como el punto correspondiente a la concentración más baja de la curva de calibración del ensayo, donde vamos a poder determinar o detectar y cuantificar las fumonicinas. Con respecto al análisis con HPLC, para determinar en un número seleccionado de muestras los niveles de fumonicinas, se utilizó el método de HPLC. Se pesaron 25 gramos de muestra y se realizó la extracción con 50 mililitros de metanol. Luego se agitó el extracto en el shaker durante 30 minutos a 150 revoluciones por minuto. Luego se filtró la muestra a través de papel filtro y se procedió a la limpieza y extracción de las toxinas empleando columnas SAX. Se realizó un primer acondicionamiento de la columna con 5 mililitros de metanol. Luego se pasaron 10 mililitros del sobrenadante de extracción y finalmente se realizó una limpieza con 8 mililitros de metanol. La elusión de las toxinas se realizó con 14 mililitros de metanol, ácido acético 0,5%. El extracto eluido fue recolectado y el solvente evaporado a sequedad a una temperatura máxima de 60 grados Celsius. El extracto seco se resuspendió en 3 mililitros de metanol y se procedió al análisis por HPLC. Con respecto a los resultados, de las muestras evaluadas se seleccionaron 15 que se procesaron por las dos metodologías. El promedio de FBs totales por el método de ELISA fue de 4,65 partes por millón y por el método de HPLC fue de 7,36 partes por millón. La relación entre el HPLC y el ELISA fue de 1,63. En 12 muestras, las concentraciones por HPLC fueron mayores. Solo en 3 de las muestras, los resultados fueron mayores por ELISA. Es destacable que las dos metodologías analíticas no se practicaron en una forma simultánea. En cuanto mayores son las concentraciones por ELISA, más grande es la diferencia con respecto a las mediciones por HPLC. Sin embargo, si se considera el rango de cuantificación del kit de ELISA, que iba entre 0,25 y 5 partes por millón, las diferencias medidas en ese intervalo resultan menores entre ambas metodologías. Bueno, con respecto a la conclusión, un gran número de reseñas basadas en estudios comparativos de ambas metodologías demostraron que las mayores estimaciones se obtienen con ELISA. Sin embargo, en el presente trabajo, los niveles por ELISA fueron menores a los encontrados por HPLC. Si bien el kit de ELISA ha sido validado para cuantificar fumonicinas totales en harina de maíz, podrían ocurrir interacciones de la toxina con interferentes procedentes en la harina, es decir, como uniones químicas, y estas no serían detectadas. Es importante recordar que el método de ELISA no tiene etapa de purificación, a diferencia de HPLC, lo cual justificaría, al menos en parte, los menores niveles de FBs medidos con ELISA. El método de ELISA requiere de un equipamiento, es decir, de un lector de ELISA, que no es muy costoso y los anticuerpos apoyan el ensayo en la ventaja de que es de alta especificidad,
No obstante, pueden presentarse interferencias con la matriz de la harina analizada, lo que podría dar como resultado una subestimación de FBs. Es importante realizar en cada laboratorio la caracterización del método a utilizar, determinados los parámetros de recuperación, límite de detección, reproducibilidad del método. En el presente estudio no se llevó a cabo por razones de costo y por falta de disponibilidad de medios. El método de ELISA podría usarse como screening para la cuantificación de FBs en harina de maíz, en este caso, en el rango establecido por el proveedor del kit, que en este caso es de 0,25 a 5 partes por millón. A continuación se mostrarán las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.